Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 13, mensaje número 7, el trabajo del Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu está en ustedes, que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas que hay en tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. El cristianismo no sirve. Eso fue lo que me dijo una persona que amo mucho. El cristianismo no sirve. Intenté ser cristiano. Intenté vivir de acuerdo con lo que me están enseñando en la iglesia. Intenté leer la Biblia. Pero volvía y volvía a caer en estos pecados. ¿Y sabes qué? Yo no me quiero sentir acusado. El cristianismo no sirve. Traté de cambiar y no he cambiado. Y se alejó de la iglesia. Y se alejó de Dios. ¿Alguna vez has pensado en eso? El conflicto con el pecado remanente te ha llevado a un momento en que dices, no, nunca voy a cambiar. Nunca voy a cambiar. El conflicto con el pecado remanente te ha llevado a lo que Pablo escribió en 7:24, lo que vimos la semana pasada. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?
¿Alguna vez te has sentido así? Yo me he sentido así. Y dices, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a cambiar completamente? ¿Cuándo voy a vencer este pecado? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Pablo no termina Romanos capítulo 7 con un grito solo de desesperación, diciendo, pues nunca voy a cambiar. Pablo no termina así, porque el versículo 25 del cual hablamos la semana pasada, él dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él sabe que en medio de la lucha contra el pecado remanente en la vida del cristiano, claro que hay victoria por lo que Cristo hizo. Y esto es de lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Posiblemente es uno de los puntos que muchos cristianos no entienden, la nueva relación que tenemos con el pecado remanente en nuestras vidas, y que solo podemos tener victoria cuando entendemos, sabemos y aplicamos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Por favor, recuerden esto. Jesucristo ganó para nosotros 3 cosas en la cruz. Número 1, Él nos libró de la pena del pecado. Eso tiene que ver con nuestro pasado. Jesucristo fue condenado por eso. Él nos libra del poder del pecado en nuestra vida diaria, que es de lo que Pablo ha estado hablando desde Romanos capítulo 6. Y Él nos librará de la presencia del pecado en el futuro. 3 cosas Cristo logró en la cruz. Nos dio la victoria sobre la pena del pecado, nos da la victoria sobre el poder del pecado en la vida diaria, y nos va a dar la victoria de la presencia del pecado no más en el futuro. Cristo lo hizo en la cruz, y nosotros necesitamos saberlo, creerlo y vivirlo. Porque si no, entonces vamos a vivir vidas cristianas que no son normales. Algunos nuevamente batallando con ciertos pecados y que piensan que nunca van a poder salir de ahí. ¿Sabes? Esto es un engaño. Algunos no tomando en serio algunos pecados, como lo que hablamos la semana pasada. Nunca debes de subestimar el pecado remanente en tu vida. Nunca debes de decir, yo nunca haría eso, porque tienes todo el potencial. Y el pecado es engañoso. Hemos estado hablando acerca de cómo cambia verdaderamente la gente. Hablamos la semana pasada acerca de la necesidad de un cambio profundo, no un cambio superficial. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo se realiza ese cambio. Y entonces aparece la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Porque este cambio lo hace la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es que en este cambio verdadero y en esta necesidad de un cambio profundo, ¿cómo nos transforma el Espíritu Santo? Él hace este cambio en la vida de cada uno de los hijos de Dios. ¿Cómo te transforma el Espíritu Santo? Por medio de 3 cosas. El Espíritu Santo te da una nueva libertad. Número 2, el Espíritu Santo te da un nuevo camino. Y el Espíritu Santo te da un nuevo poder. 3 cosas. El Espíritu Santo te da una nueva libertad, un nuevo camino y un nuevo poder. Así que vayamos al número 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, la nueva libertad. Cantamos esta canción, cantamos este texto bíblico aquí en la iglesia. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en
Cristo. Y así abre Pablo. Y la pregunta es, a ver, Pablo, nos acabas de decir acerca de las luchas que tienes con el pecado, que terminas en el versículo 24 diciendo cuándo voy a cambiar en un grito de desesperación. Y ahora nos dices que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Cómo es posible esto? Y lo que Pablo escribe de los versículos 1 al 4, ustedes ya lo han escuchado aquí y lo van a seguir escuchando. Y necesitamos seguirlo escuchando. Más importante, seguir creyendo. Ser condenado, condenación significa ser juzgado y ser declarado culpable. Pero Pablo dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Vean el versículo 3, por favor. El versículo 3 dice lo siguiente. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. A ver, la ley no podía darnos la libertad que ahora sí nos da el Espíritu Santo. La ley no tenía poder para salvarnos. La ley no tiene poder para cambiarnos. La ley no fue dada por eso. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y la ley no tiene ningún poder. Todo lo contrario, lo que hemos visto en los últimos 2 mensajes, que cuando la ley te dice no codicies, ¡fum!, se despierta en ti la naturaleza pecaminosa o el pecado remanente, de acuerdo si eres no creyente o si eres creyente. La ley no tiene poder. Y vean por favor entonces lo que dice Pablo. Vean por favor. Por eso, como la ley no te puede salvar, ni la ley te puede cambiar, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. La ley no me puede salvar porque yo soy un pecador y delante de Dios soy culpable. Y en lugar de Dios condenarme justamente, lo que Dios hace es enviar a Jesucristo, quien vive una vida perfecta, y entonces Él es mi sustituto. Alguien necesita ser condenado. Y en lugar de que Dios me condene a mí, Dios condena a su propio Hijo. Y todo lo que yo he quebrado, todo lo que yo he faltado, todo lo que yo he ofendido a Dios, en la cruz, Dios trata a Jesucristo como debió de haberme tratado a mí y debió de haberte tratado a ti por todas las cosas que tú has cometido. Número 1, y eso ya lo sabes. Espero que lo sepas, y si no, esta es una grande noticia para ti. Hubo un sustituto. Pero ahí no se quedó todo. Vean entonces ahora el versículo 4. Dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. A ver, la ley me condena, pero fue condenado Cristo. Y eso es evidente. Y eso ya lo sabemos y lo acabamos de celebrar en la Semana Santa. Lo que a veces no entendemos es lo que dice el versículo 4. Las justas demandas de la ley, sé perfecto, básicamente, Cristo las cumplió. Cristo fue perfecto. Cristo siempre obedeció a su Padre y lo obedeció por amor. Cristo cumplió toda la ley. Él fue a la cruz como mi sustituto y fue condenado. Pero Él también ahora es mi sustituto delante de Dios. Y lo que Él cumplió perfectamente, 2 Corintios 5:21 dice que ahora se me ha acreditado, ¿lo podemos poner? Ahora se me ha imputado. Y si tú estás en Cristo, la otra buena noticia del Evangelio no es que simplemente tus pecados fueron perdonados,
sino que la justicia de Cristo se te acreditó a ti. Y cuando Dios dice, por favor, tráiganme el archivo de Eduardo Ocampo, y se lo traen y abren el folder y dice, Eduardo Ocampo siempre ha obedecido a Dios. Eduardo Ocampo siempre ha amado a su prójimo de manera perfecta. Eduardo Ocampo siempre ha cumplido la ley. Eduardo Ocampo es intachable. Y esa es la verdad, no tan solo en Eduardo. Es la verdad en cada uno de los que están en Cristo. Por lo tanto, cuando viene la ley ahora, Jorge, no, él ya cumplió toda la ley. Mariluz, ella ya cumplió toda la ley. Carlos, él ya cumplió toda la ley. Si estás en Cristo, estas son buenas noticias. No tan solo el perdón de tus pecados, sino ahora nuevamente delante de Dios, Él te ve intachable. Cuando Jesucristo, la noche antes de ir a la cruz, Jesucristo estuvo en el huerto de Getsemaní y estuvo orando y estuvo en una lucha. ¿Recuerdan la petición de Jesús? Padre, ¿qué decía? No quiero que, recuerdan, no quiero beber de la copa. La copa en el Antiguo Testamento, había dos copas en el Antiguo Testamento, la copa de la ira y la copa de bendición. Y Jesucristo estaba diciendo, Señor, no quiero beber de la copa de tu ira. Como nuestro sustituto, Dios iba a derramar su ira sobre Jesús. Y Jesucristo estaba diciendo, no quiero porque me voy a separar de ti. Pero Jesucristo, al final de cada una de sus oraciones decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en obediencia va a la cruz. Por amor a nosotros va a la cruz. Por amor a su Padre va a la cruz. Y en la cruz Jesucristo bebe toda la copa de la ira de Dios. En esa copa ya no hay ninguna gota. Jesucristo la bebió toda. Y cuando Raquel se porta mal, Dios no dice, ¿me habrá quedado alguna gota? ¿Me habrá quedado alguna gota para echársela a Raquel? Porque se portó mal, porque pecó contra mí. Iglesia, Jesucristo bebió toda la copa. No hay ni una gota. Ahora todo es gracia. Ahora todo es gracia. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 2 que a través de la obra de Jesucristo tenemos entrada a esta gracia en la cual permanecemos firmes si estás en Cristo. No hay ninguna gota que quede en esa copa. Cristo la bebió toda. ¿Cómo esto te transforma? ¿Cómo esto te transforma? Lo podemos poner. El saber y experimentar que ya no hay condenación para ti te debe ser honesto y no esconderte con respecto al pecado remanente, a cuando pecas contra Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Estás comprendiendo lo que dice la Escritura? Cuando en Génesis 3 Adán y Eva pecan y escuchan a Dios, ¿qué hacen? No salieron corriendo a decirle a Dios, pecamos contra ti, perdónanos. Se escondieron. Dios los tiene que llamar, y cuando Dios los llama a cuentas, Adán se esconde, justifica su pecado. No fui yo, fue la mujer y tú me la diste.
Y cuando Dios le dice a Eva, Eva dice, no, 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 no es conmigo el pleito, es con la serpiente. Eso sucedió después de que ellos pecaron. Dios tiene misericordia de ellos. Dios promete que alguien va a venir de la simiente de la mujer. Este es Cristo. Y ahora, porque ya no hay condenación, y en tu lucha con el pecado pierdes la lucha y pecas contra Dios, y sabes que ya no hay condenación, entonces no tienes que esconderte, ni tienes que justificar tu pecado. Lo que tienes que hacer es ir corriendo al Salvador, que ya fue condenado por ese pecado, y decirle a Dios en arrepentimiento, reconozco lo que he hecho. Señor, perdóname. Gracias porque Cristo fue condenado. Límpiame, transfórmame, ayúdame a creer en la victoria de Jesucristo para la próxima vez decirle a ese pecado, no, porque tú me has cambiado y tu palabra dice lo que vimos en Romanos capítulo 6, que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, ya no va a ser nuestro Señor, ya no va a tener dominio. Entonces cambia completamente. Hay muchos cristianos, como lo que yo dije al principio de este mensaje, el cristianismo no sirve. O hay muchos cristianos que siguen viviendo con una culpabilidad. Lo que hace el Espíritu Santo es que nos da una nueva libertad. Miren, hay muchas formas de tratar con el pecado, pero déjenme mencionar dos. Si tú crees de una manera bastante liberal en Dios y en el pecado y en la vida y todo, y tú dices, yo creo que todos nacemos buenos. Todo el ser humano, todo el género humano nace bien, el problema es allá afuera, pero todos nacemos buenos. Somos por naturaleza buenos. ¿Cómo lidias cuando pecas? Cuando dices, ay caray, no soy tan bueno. Si crees que eso es la verdad, que todos somos por naturaleza buenos, y de repente haces una cosa que no es buena, ¿sabes qué? Vas a tratar de justificarte o vas a tratar de esconderte. Por el otro lado, si vienes de una iglesia muy religiosa, muy legalista, ¿sí? Donde el problema es allá afuera, los malos son los de allá afuera, nosotros somos los buenos, los santitos, vamos a cuidarnos de los malos de allá afuera, y de repente pecas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lidias con eso? Nuevamente vas a tratar de justificarlo, vas a tratar de esconderlo. No sirve ninguna de las dos cosas. Pero cuando entiendes que estás en Cristo y que ya no hay condenación porque Él fue condenado, y su justicia, las cosas buenas que Él hizo, se te han acreditado a ti, ya no hay temor. Jesucristo bebió toda la copa. Ya no hay temor. Por lo tanto, puedes venir corriendo delante de tu Salvador y decirle, Señor, límpiame y sígueme transformando. El Evangelio te dice que eres más pecador de lo que crees, pero al mismo tiempo, por estar en Cristo, eres santo y sin mancha. Al mismo tiempo. Lutero decía, una de sus frases más famosas, decía, somos al mismo tiempo pecadores y justos. Somos al mismo tiempo santos y pecadores. Eso es lo que la Biblia nos enseña, y esta es la base para seguir siendo transformados por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da una nueva libertad. El problema se arregló en la cruz. Hubo alguien que te amó tanto que dio su vida, Dios el Hijo. Y el Espíritu Santo ahora te transforma por medio de esta nueva libertad. Número dos, el Espíritu Santo te da un nuevo camino, una nueva vida. Vean por favor capítulo 4, el versículo, la segunda parte del capítulo 4, dice,
A nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Pablo dice que hay dos maneras de vivir, que hay dos maneras de caminar. Y una es de acuerdo al Espíritu y lo otro es de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. En la Reina Valera dice la palabra carne. Recién convertido y que yo escuchaba la carne, decía, ¿de qué están hablando? ¿De qué carne están hablando? Es la naturaleza pecaminosa. Pablo dice entonces que hay dos maneras de vivir o de caminar y el Espíritu Santo te da una nueva manera que es de acuerdo al Espíritu, el cual nos da vida. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar algo aquí bien importante, porque estoy seguro que lo que voy a decir, muchos de ustedes lo han escuchado, lo han leído, y es una mala enseñanza. Cuando Pablo habla acerca de esto, Pablo no está diciendo que un cristiano tiene dos naturalezas, la naturaleza del Espíritu y la naturaleza carnal. Y entonces hay algunos que han tomado esto de aquí y dicen que hay cristianos carnales y que hay cristianos espirituales. Eso no es lo que está enseñando Pablo. Pablo no dice que son dos partes en una persona. ¿Saben? A mí me enseñaron esto. ¿Y saben qué es lo que me enseñaron? Para crecer en la vida cristiana y luchar contra el pecado. A lo mejor a ti te dijeron lo mismo, me dijeron lo siguiente: tú tienes dos naturalezas. Imagínate esto: tú tienes un perro blanco y tú tienes un perro negro. Y cuando tú le das de comer al perro blanco, el espíritu, entonces el perro blanco se va a comer al perro negro. Pero cuando tú le das de comer al perro negro, la carne, la naturaleza pecaminosa, entonces el perro negro le va a ganar al perro blanco. Y entonces decías, entonces aquí hay dos, un marco blanco y un marco negro, y entonces pues le voy a echar ganas a la Biblia y le voy a echar ganas a esto y le voy a echar ganas a esto, y nuevamente todo eras tú, échale ganas y así vas a vencer al perro negro. Eso no enseña la Biblia. Cuando la Biblia habla acerca del camino del Espíritu y del camino de la carne o de la vieja naturaleza, describe el poder de los dos reinos de salvación en la historia de la humanidad. Vivir de acuerdo a la carne o de acuerdo a la naturaleza pecaminosa es estar en Adán. Lo que Pablo, y ya vimos en Romanos capítulo 5. Si tú estás en Adán, tú vives conforme a esa naturaleza. Estás muerto espiritualmente. Y lo único que sabes hacer es obedecer a esa naturaleza. Vivir de acuerdo al Espíritu es estar en Cristo. Y tienes una nueva naturaleza. La Biblia dice que cuando una persona ha creído en Cristo, Dios lo traslada de un reino a otro. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Tú estabas en Adán, escuchaste la voz del Espíritu Santo, respondiste en arrepentimiento y fe, y fuiste trasladado de ese reino a un nuevo reino. No puedes estar en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. No puedes estar en Adán y en Cristo al mismo tiempo. O estás en Cristo o estás en Adán. Y para confirmar lo que estoy diciendo, vean por favor el versículo 9. Pablo dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. A ver, Pablo, ¿cómo sabes? Si ni siquiera has llegado a la iglesia en Roma. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que toda la iglesia en Roma viven de acuerdo al Espíritu? Por ahí debe haber algún cristianito carnal. Pablo, te equivocaste. No, Pablo no se equivocó. Pablo no se equivocó. Porque Pablo está diciendo: si tú estás en Cristo, tú estás en un nuevo caminar. Tú estás en un nuevo vivir. Tú estás
en el espíritu. Pecado remanente, sí hay pecado remanente, pero esa no es más tu identidad. Tu identidad ya no es Adán. Tu identidad no es lo que antes eras en Cristo. Tu identidad es nueva. Y es la identidad que te da el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que, por favor, les pido que eso de los dos perros, que estoy seguro que algunos de ustedes fueron enseñados así, es falso. Completamente falso. No puedes estar en Cristo y en Adán, en el Espíritu y en la carne, con un perro blanco, con un perro negro. No, tenemos una nueva identidad. Hemos sido transformados, tenemos una nueva naturaleza. Sí batallamos con el pecado remanente, pero ese no es más, ese no soy yo más. Entonces, ¿qué significa vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa? Vean por favor el versículo 5. Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Qué significa fijar la mente? ¿Solo los pensamientos? Cuando la Biblia habla acerca de mente y habla acerca del corazón, está hablando acerca de lo mismo. Está hablando acerca de nuestros pensamientos, está hablando acerca de nuestras emociones y está hablando acerca de nuestra voluntad, las tres cosas. Mente, emociones y nuestra conducta, nuestra voluntad. Está hablando de las dos cosas, de las tres cosas. ¿Qué significa entonces fijar la mente? Una persona que vive de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, toda su vida es controlada por los valores de un mundo que está rebelde contra Dios. Déjenme explicárselos de esta otra manera. Adán y Eva fueron creados para encontrar todo su sentido de significado, valor, su vida en Dios. Ellos pecaron contra Dios, pero siguen teniendo la necesidad de encontrar su sentido de significado, su sentido de la vida, su sentido de valor en algo. Pero ya no es Dios. ¿Qué les quedó? ¿Qué les quedó? Les quedó la creación. Pero la creación no fue diseñada para dar el sentido de significado, de valor en ellos. Y lo que hicieron Adán y Eva es ver la creación como si fuera un menú de un restaurante y decir: ok, Dios, no, a ti ya no te quiero, ¿sí? Yo voy a encontrar mi sentido de significado, de valor y de todo en la vida a través de la creación. A ver, ¿qué será bueno? Trabajo, perfecto. Voy a buscar en mi trabajo eso, y ahí está, duro y dale, adicto al trabajo. Y de repente Eva dice: no, yo lo voy a encontrar en la familia, quiero un hijo, ¿sí? Y sale Caín, realizada como mamá, y después lo que hizo ese hijo. ¿Se dan cuenta lo que hicieron? Empezaron a fijar sus mentes en la creación que no fue diseñada para satisfacer su sentido de significado y de valor. Cuando tú y yo nos levantamos en la mañana y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del Evangelio, hacemos exactamente lo mismo que Adán y Eva, buscando en la creación mi carrera como actriz, mi carrera en el seminario, mis hijos, no sé, hay tantas cosas y estamos buscando en eso lo que la creación no nos puede dar. Si no has visto la película Carros de Fuego, que ganó el Oscar en los 80s, por favor ve, búscala y disfrútala. Las Olimpiadas de Francia en París, las Olimpiadas en París, 1924. El equipo de Inglaterra llevaba entre muchos
a dos hombres. Uno de ellos era un judío llamado Harold Abrahams y el otro era un escocés cristiano presbiteriano llamado Eric Liddell. Los dos eran buenísimos en atletismo, los dos corrían los 100 metros. Pero Abrahams, que no era cristiano, decía: tengo 10 segundos, lo que duraba la carrera de 100 metros. Tengo 10 segundos para justificar mi existencia. Para ver que alguien me diga que tengo valor. Tengo 10 segundos. Eric Liddell decía lo siguiente: cuando corro, Dios me hizo veloz. Y cuando corro, siento el placer de Dios. Eric Liddell corría para darle gloria a su Salvador. Abraham corría para ser su Salvador. Eric Liddell corría con confianza y diciendo: oh Dios, estoy gozando esto. Abraham corría con miedo, porque si pierdo, mi vida no vale absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo te transforma esto? En que dejas de vivir en temor, dejas de vivir tratando de justificarte, dejas de vivir y simplemente sabes que has sido justificado por fe. Ya no hay más condenación. Tu trabajo empieza a ser transformado porque dices: Dios me dio estabilidad, Dios me hizo bueno para los números, soy un contador y disfruto. O soy futbolista o soy comerciante. Pero estas cosas buenas que Dios me ha dado no es lo que me da significado y valor. Es Dios. Y entonces puedo ver mi trabajo como lo que es un trabajo para glorificar a Dios. Puedo ver nuevamente mi responsabilidad y privilegio de criar a un bebé como lo que es y no pedirle a ese niño que me dé significado y felicidad eterna. No lo va a hacer. ¿Te das cuenta cómo te transforma esto? Entonces el día de mañana, querida iglesia, el día de mañana cuando salgas de tu casa, no veas la creación como un menú diciendo: ¿quién me puede dar significado? ¿Quién me puede dar valor? ¿Cómo puedo justificar mi vida? No puedes decir y vas al trabajo y si tu jefe te trata mal o es injusto contigo, tu valor y tu sentido de significado no está en qué tan bueno eres o si fuiste bien evaluado, si te tratan bien o mal. A nadie nos gusta eso. Pero yo sé que delante de Dios estoy bien. Yo sé que delante de Dios he sido justificado por la obra de Cristo. Ya no hay condenación y mi sentido de valor no está en mis fuerzas, no está en lo que pueda hacer o no pueda hacer. Está en Cristo. Estoy completo. No hace falta absolutamente nada. ¿Ves cómo esto te transforma? Una vida, lo podemos poner, una vida en la carne, en la naturaleza pecaminosa, es una vida completamente egoísta. Vean lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice que las obras de la carne son las obras de la naturaleza pecaminosa, se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías. Toda esta lista tiene que ver con actitudes completamente egoístas. Todo gira en torno a ti, lo cual al final otra vez te lleva a la muerte, te lleva a una vida de separación de Dios y una vida de separación de tu prójimo. Tomemos un caso de esta lista. Tomemos nuevamente celos y envidia. ¿Por qué sientes celos? ¿Por qué sientes envidia? Porque crees que alguien tiene algo que tú necesitas para sentirte bien, para sentirte con valor, para sentirte con vida, para sentirte con significado. Y ves que esa persona lo tienes y te engañas a ti mismo pensando que lo necesito.
No, no necesitas eso. Quieres eso, pero no lo necesitas. A lo único que necesitas es a Cristo. Y entonces empiezas a vivir una vida nueva, un camino nuevo. ¿Cómo nos transforma el Espíritu Santo? Número 1, nos da una nueva libertad. Número 2, nos da un nuevo caminar. Número 3, nos da un nuevo poder. Vean por favor el Espíritu 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo? Lo podemos poner. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El trabajo del Espíritu Santo es hacer real en ti, verdaderamente real en ti, la obra de Jesucristo. Más real de la ropa que tienes puesta, más real de la comida que ahorita vas a ir a comer, más real. El trabajo del Espíritu Santo es lo que hizo Cristo en la cruz, lo quiero hacer real en ti y transformarte. Y vean otra vez el versículo que acabo de leer, el versículo 11. Dice, vamos de nuevo al versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo tuvo que ver en la resurrección de Jesús. ¿Alguna vez has visto a un muerto que resucite? ¿Alguna vez? Los discípulos estaban así. Los discípulos pensábamos que Jesús era el bueno. 3 días y mira, nada. Ellos no esperaban. ¿Qué tiene que pasar para que un muerto resucite? Se tiene que vencer a la muerte. Y el Espíritu Santo obró en la persona de Jesucristo y lo trae de la muerte a la vida, resucita. Y vean el texto, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, vive en ti. Si eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, a ver, este Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que trajo a Jesús nuevamente de la muerte, vive en mí, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales, a sus cuerpos mortales. Ahora, ¿lo crees? En tu lucha con el pecado, ¿lo recuerdas siquiera? Que tienes el Espíritu Santo habitando en ti, y el Espíritu Santo no es un holgazán. El Espíritu Santo quiere hacer real en ti lo que Jesucristo hizo. Pero tú tienes que creer y tienes que confiar que este poder está listo para transformar tu vida. Que ese pecado con el cual estás batallando, si tú empiezas a pensar y a creer nuevamente lo que dice esto, vas a poder tener victoria. Ahora, esto no es mágico. Vean por favor el último versículo, el versículo 13. Vean el versículo 13. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué dice? Vivirán. El Espíritu Santo te empodera. Esta es una palabra de moda, ¿sí? El empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de no sé qué. Todo el mundo habla de empoderamiento. El Espíritu Santo te empodera y tú tienes un rol activo en matar el pecado remanente en ti. Tú tienes un rol, no es de que en la noche, cámbiame, Señor, ya te lo pedí. Y en la noche, de manera mágica, unos polvitos. Y al otro día, el super cristiano. No es así.
Lo que sí es verdad es que tú en la noche estás orando, Señor, tú sabes, Padre, tú sabes la batalla que tengo con esto, Señor. Tú lo sabes, Padre, ayúdame a creer, soy una nueva persona en Cristo, esta es mi identidad. Al otro día, ¡pum! La tentación está ahí. Pero tú dices, en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo vive en mí, porque Cristo en la cruz ganó para mí la victoria sobre el poder del pecado en mi vida, en la actualidad, porque el Espíritu que resucitó a Jesucristo vive en mí. Entonces tú dices, no. Tú dices, no. Y puedes decir, no. Y de repente dices, wow, antes no podía hacer esto, ahora sí lo puedo hacer. Ahora sí lo puedo hacer. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en mí, para poder decir no. ¿Qué utiliza el Espíritu Santo? Para empoderarnos y ganar batallas contra el pecado. La Biblia. Querida iglesia, si tú no lees la Biblia, es como si salieras a la batalla sin ningún arma, ¿no? Afuera están los balazos y tú dices, no me va a pasar nada. De veras, vas a caer inmediatamente. El Espíritu Santo te empodera cuando tú estás conociendo y deleitándote en tu Padre. Estás conociendo y deleitándote en la obra de Cristo. Estás profundizando en tu nueva identidad. El Espíritu Santo te empodera cuando tú estás de rodillas delante de Dios. No tan solo pidiéndole, sino diciendo, qué grande eres. Señor, mira lo que acabo de leer ahorita. Qué grande eres, precioso Padre. Te amo y te pido. Y te doy las gracias. El Espíritu Santo te empodera cuando estás aquí los domingos en la iglesia y cuando estás en semana en grupos pequeños en la iglesia, en la comunión. El Espíritu Santo te empodera. El Espíritu Santo te transforma. Por medio de darte una nueva libertad, por medio de darte un nuevo caminar, y por medio de darte un nuevo poder. Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No tan solo para ser testigos, sino para la transformación de nuestras vidas. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias que enviaste a tu Espíritu Santo. Jesucristo tenía que ascender a los cielos, si no el Espíritu Santo no iba a descender. Gracias por enviarnos al Espíritu Santo, quien hace real el trabajo de Jesús. El Espíritu Santo, quien nos ayuda a dejar de escuchar las voces del mundo y escuchar más claramente la voz de Jesús. Lo necesitamos, Padre. Necesitamos escuchar más la voz de Jesús y menos la voz del mundo y la voz del pecado remanente y la voz del enemigo. Ayúdanos a escuchar más claramente la voz de Jesús y todo lo que Él ganó por nosotros en la cruz. Señor, bendice tu iglesia. Empodera a tu iglesia por medio de la Biblia, la oración y la comunión entre los santos. Y que podamos, Señor, en esta batalla, sí, va a haber algunas batallas que vamos a perder, pero por la nueva libertad podemos ir corriendo a ti en lugar de esconder y justificar. Ayúdanos, Señor, en esta batalla a experimentar el poder de aquel que levantó de los muertos a Jesús y que vive ahora en nosotros. A ti la gloria en Jesucristo. Amén.